Buenas tardes y bienvenidos. Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile les agradece su asistencia y les da la bienvenida a la charla Cómo mostrar nítidamente el valor de la gestión de riesgos. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Esteban Olivares, magíster en finanzas de la Universidad de Chile, contador auditor e ingeniero en información y control de gestión de la Universidad de Chile y además director académico del Diplomado en Gestión Integral de Riesgos. Estos encuentros virtuales que realizamos en la unidad de U Ejecutivo son oportunidades de conversación y retroalimentación que tendrán directamente con los expositores. La charla de hoy se enmarca en el Diplomado en Gestión Integral de Riesgo, programa que inicia sus clases el próximo 5 de abril de este 2023 en modalidad clases en vivo. También les queremos comentar que al final de la exposición se realizará el sorteo de una beca del 50% de descuento en el arancel del Diplomado en Gestión Integral de Riesgos. Así que no se desconecten. Al finalizar el encuentro, tendremos unos minutos de preguntas y respuestas. También puede realizar sus preguntas durante la presentación a través de la caja del chat. El encuentro está siendo grabado y se les enviará a su correo en los próximos días. Muchas gracias y que disfruten de esta interesante conversación. Esteban, puedes iniciar. Muchas gracias, Romit. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Queremos darles las gracias de nuevo por estar con nosotros, por compartir esta conversación que vamos a tener, que fíjense que es algo bastante particular. Tengo el honor y la suerte de conocer a los tres participantes, de tener buenas historias y anécdotas con cada uno de los tres. No vamos a entrar en las anécdotas hoy día, ¿ya? Pero nos acompaña, quería presentarle, nos acompaña don Américo Becerra. Américo es gerente general de la Cámara de Compensación Automática, la CCA, ¿ya? Él tiene un MBA de la Universidad Católica, es contador auditor de la Universidad de Santiago y ha ocupado varios cargos gerenciales en la industria financiera. Tengo, como les decía, la suerte de conocer a Américo desde que hacía auditorías en el Grupo Santander. Después fue mi jefe, después tuvimos la suerte de ser pares y creo que es una de las personas que más conoce el mundo del sistema financiero, particularmente en el tema de inversiones financieras. Tiene mucha experiencia, es un hombre muy conocido en el sistema financiero y nos orgullece tenerlo hoy día, ¿ya? Además nos Gracias. acompaña don Cristian Álvarez Castillo. Eh, con Cristian tuvimos la suerte de ser compañeros de universidad, ya hace algunos pocos años atrás. Cristian tiene un MBA de la Universidad de Chile, es contador auditor e ingeniero de información de la Universidad de Chile también. Fue muchos años encargado, y seguramente lo voy a decir mal, Cristian, después tú lo corriges, pero vaya para la suma lo importante que fue el encargado de ver todos los temas de riesgos financieros y operaciones de tesorería en la ex superintendencia de bancos, ¿ya? Después fue intendente en la CMF, un intendente con un apellido que no me acuerdo en este minuto, pero lo importante es que fue intendente, tuvo bajo su responsabilidad materias bien importantes. Y una cuestión que les quiero decir, Cristian Álvarez es probablemente una de las personas que más sabe de riesgos financieros en nuestro país, ¿ya? Él es súper modesto y jamás lo va a reconocer, ¿ya? Pero tiene mucho conocimiento, ha estado como relator, como consultor internacional también, ¿cierto? Trabajando fuera, muchas veces ha ido a Basilea, conoce efectivamente bien desde adentro toda la regulación, sobre todo que tiene que ver con riesgos financieros, liquidez del sistema financiero. También de verdad es una suerte contar con él hoy día. Y finalmente nos acompaña mi gran amigo Mauricio Bascuñán, ya que Mauricio también es contador, editor e ingeniero en información de la Universidad de Chile. Él tiene dos magíster o MBA en Estados Unidos. Él actualmente reside allá, bueno, reside allá hace más de 20 años, yo creo. Tiene certificaciones CIA del Instituto de Auditor Interno, CISO también, y hoy día trabaja en la Reserva Federal de Estados Unidos. Por varios años ya ha trabajado en bancos allá en Estados Unidos y hoy día en la Reserva Federal.
tiene una visión obviamente bastante global de los sistemas financieros, de pago y todo lo que tiene que ver efectivamente también con los bancos centrales, que es lo que es la Reserva Federal en Estados Unidos. De verdad, los invitados de hoy día son un lujo y lo que vamos a tratar de lograr entre todos es contarles por qué y cómo podemos hacer que esta herramienta, que es la gestión de riesgos, puede notarse más nítidamente respecto del valor que agrega. Si ustedes ven todos los referentes de gestión de riesgos que hay, ISO 31000, COSRM, Basilea, hoy día 3, todos apuntan a que la gestión de riesgos ayuda a lograr los objetivos, que agrega valor a las organizaciones. Sin embargo, se observa, tanto en entidades reguladas y más en no reguladas, que la gestión de riesgos no siempre se ve como algo que aporte tanto valor y en muchas instancias, en muchas entidades, sigue siendo, y creo que lo va a seguir siendo por un tiempo, lamentablemente, un requerimiento normativo. A pesar de eso, tengo la suerte de trabajar en una consultora que hemos estado asesorando y conversando con empresas no reguladas que ya están incorporando la gestión de riesgo a su gestión, viendo que efectivamente en otras industrias, la financiera particularmente, se está pidiendo y también está empezando a verse como una herramienta que genera valor. Pero el meollo de esta conversación es un poco dar algunos tips de cómo mostrar el valor de la gestión de riesgo. Y se nos ocurría que la persona que más puede orientarnos respecto de eso es Américo Becerra. Yo les voy a contar una pequeña historia. Yo estuve en la superintendencia de bancos 4 años. Ahí estuve con Cristian. Y me llamaron del Banco Santander para formar un área que se llama Riesgo Operacional de Tesorería. Tesorería, mesa de dinero. Y yo dependía en ese tiempo de don Américo Becerra. Él fue el que me recibió con los brazos abiertos. Yo creo que hay pocas personas de nivel gerencial que valoren tanto la gestión de riesgo. Fue relativamente fácil desde el punto de vista del apoyo que Américo me entregaba para poder implementar esa función adecuadamente y transmitirle a la gente que estaba en la operativa, en la operación, que efectivamente esta función no era para controlar, no era para castigar, no era para controlar solamente, por supuesto que no era para castigar, sino que era para mejorar. Y logramos hacer un excelente trabajo, a lo mejor está feo que yo mismo lo diga, pero bueno, a mí me pareció muy bueno por lo menos. Eh, ¿Por qué? Porque él, que era el que estaba a cargo de operaciones financieras en el Grupo Santander de manera amplia, eh, se compró esta herramienta, ¿ya? Se compró y transmitió, y eso fue todo un ante top finalmente, que esto era importante y que agregaba valor. Y logramos hacer bastantes cosas bien interesantes con el back office, con la mesa, con un middle office que se generó producto de este trabajo que hicimos. Por lo tanto, es Américo el que va a comenzar comentándonos un poco cómo él ve el valor de la gestión de riesgo hoy día en un cargo de gerente general en una empresa que es sistémica en la industria financiera. Y con Cristian y Mauricio, ¿cierto? Vamos a ir haciendo contrapuntos respecto de lo que Américo nos va comentando. Sobre todo, insisto, en términos de por qué o cómo podemos ver, insisto, el valor de la gestión de riesgos de manera más clara, de manera más nítida para poder facilitar que la alta administración, que los directorios se den cuenta que esta herramienta es una muy relevante en la cual pueden apoyarse y claramente va a facilitar el cumplimiento de sus objetivos, ¿ya? Así que los dejo con don Américo. Oye, hola, gracias por las palabras. Y me acuerdo mucho de esa formación que tuvimos de la unidad de riesgo operacional, ya no sé, que formamos. Y dentro de esa anécdota me acuerdo, en una oportunidad controlamos la mesa de dinero y un riesgo en la mesa de dinero que puede generar pérdidas o utilidades. Si algo mal, puede haber un comportamiento de tasa de mercado o tipo de cambio y en lugar de dar pérdida, te puede dar utilidad. Y la discusión que teníamos ahí, una utilidad que se había arrojado por un tema de riesgo operacional, era porque además propusimos visionariamente hacer provisiones por riesgo operacional. Y la discusión que teníamos técnica era, oye, hagamos una provisión, porque a pesar de tener utilidades, pudo haber sido pérdida.
Y esa discusión nos costaba introducirla al interior de la organización. Nos miraban como, oye, si tuvimos utilidad, ¿cuál es el problema? Es que esa utilidad puede haber sido el doble de pérdida, porque era un tema de tasa, no me acuerdo que se había ajustado mal. Entonces aquí lo que quiero, son muy simples, esta presentación es muy simple, quiero mostrar un poco la visión de la gerencia general, porque uno que ha vivido desde reportando a la gerencia general, convenciéndola de los temas, y cómo cuando uno ya está a cargo, ve esta visión de gerente general. Lo primero que normalmente el gerente general que manda y sabe todo, oye, no, y viene el responsable de recuperación y dice, tenemos que hacer esto. Yo siempre he pensado que si, en un banco, ustedes saben que hubo una pérdida de 10 millones de dólares por un tema de riesgo operacional, que era un potencial de 100 millones de dólares. Y yo pensaba, si la semana anterior el gerente de riesgo o el gerente de operación de energía hubiese ido donde el gerente y le hubiera dicho, oye, necesito 5 millones de dólares porque puedo tener una potencial pérdida, no sé si lo hubieran mandado con viento fresco de la oficina, como se te ocurre 5 millones de dólares, pero la pérdida fue de 10 y el potencial fue de 100 millones de dólares. Así de grave el tema. Y cuando un gerente general quiere saber todo y dominar todo, no puede. Porque lo que hace un gerente general es gestionar. Gestiona de todo. Gestiona, mira, aquí le pongo, gestiona, lo primero gestiona personas. Y la principal elemento de protección en el riesgo operacional son las personas. Si nosotros tenemos una buena cobertura de personas, si tenemos una buena capacitación de personas, si tenemos una buena cultura organizacional en términos de riesgo, vamos a contar con, no con una base sólida, porque nadie en el mundo puede garantizar que está cubierto de recuperación. Nadie. El que lo garantice hay que decirle, señor, mucho gusto, hasta luego. ¿No es cierto? Gestiona personas. Lo primero que gestiona finanzas. ¿Qué pasa con las finanzas de la compañía? Los procesos que hay dentro de la compañía. ¿Cómo se hacen los procesos? ¿Cómo se dibujan los procesos? ¿Cómo tenemos controles sobre esos procesos? ¿Cómo miramos dentro del proceso los puntos de riesgo? ¿No es cierto? Lo principal es que tenemos que tener negocio, que tener un mercado, y el elemento más relevante hoy día, el tema que gestiona riesgos, que antes era una unidad, que estaba por allá, y que venía una vez al mes, me contaba los riesgos y se devolvía. Hoy día no. Hoy día es parte de la gestión de la alta administración, la gestión de riesgos. Y eso es súper importante. Y por eso es importante también establecer dentro de la estructura de la compañía, ¿no es cierto?, el tema riesgo. Tener bien clarita la primera, segunda y tercera línea de defensa. ¿No es cierto? ¿Dónde coloco a la gestión de riesgo? ¿En la primera o en la segunda o en la tercera? En mi opinión, siempre yo lo coloco en la segunda, porque apoya a hacer eso. ¿Ya? ¿Y cuáles son los riesgos que tenemos? Y tenemos variopintos de riesgos. Muchos riesgos estratégicos. Si me equivoco en la estrategia, ¿no es cierto? Como lo hizo Blockbuster, a decirle que no a Netflix, se equivocó en la estrategia. Y hoy día Blockbuster no existe y Netflix era el rey. Riesgos de personas. Yo, y ahí más adelante uno cita, en las personas también, un porcentaje importante de los fraudes en el sistema financiero son internos, más que externos. Los fraudes provienen principalmente de elementos internos más que de los externos. Riesgo financiero, cómo me comporta la tasa, qué pasa con el tipo de cambio, la tasa. Hoy día el dólar menos de 800. ¿Había apostado al tipo de cambio o me había desinvertido el tipo de cambio? ¿Tengo contrato en tipo de cambio? ¿Qué pasa con los mercados, la tasa? ¿No? El negocio va a rendir. Yo estoy, lo que contaba, la cámara de compensación automatizada de la que me toca trabajar, ¿no es cierto?, se está convirtiendo en una infraestructura del mercado financiero. Hay que gestionar eso también hoy día. El tema de cumplimiento. Mira, el tema de cumplimiento es tan relevante hoy día que nosotros tenemos un lema, y bueno, y Esteban y los que han trabajado conmigo saben, a mí me gusta jugar al medio de la mesa, no en los bordes del tema de cumplimiento. Y el cumplimiento es un piso. El cumplimiento de las normas, de las leyes, de los reglamentos, de los procesos, es piso. Cuando alguien argumenta, no, yo cumplí con la ley, es porque algo que no está cumpliendo bien. Cumplimiento de los riesgos tecnológicos. Hoy día los riesgos tecnológicos son inmensos. Me equivoco con la tecnología que exijo. Me voy a un data center inmenso y hago un contrato por 10 millones cuando la nube está aquí a la vuelta de la esquina. Y los riesgos operativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nacen miles de riesgos. El phishing, la ciberseguridad, y lo escuchamos todos los días. Inteligencia artificial, ¿no es cierto? La continuidad, ¿qué pasa si se gatilló un riesgo? ¿Qué pasa con la continuidad? La seguridad de la información. Viene el tema de la ley de datos, ¿no es cierto? La seguridad física, de repente nos olvidamos la seguridad física. La triada oscura, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo puedo gestionar que tengo a alguien que padece de la triada oscura, ¿no es cierto? En el proceso de elección, ahí controlo el riesgo. En el proceso de elección tengo que tener a alguien que sea capaz de detectar ese tipo de cosas. El teletrabajo nos vino a brindar muchas más temas de riesgo.
¿no es cierto? Porque antes teníamos bien blindada la empresa, los fiches, ¿no? Las entradas, pero no, pues ahora tengo a la persona trabajando en cualquier parte de Santiago. Y el tipo se puede ir, ¿no es cierto?, a un café a trabajar, nadie lo va a ver, y puede conectarse a una red no segura. ¿Ya? Y todas las cosas nuevas, el phishing, el ditching. Me acordaba que una empresa también de apoyo al giro, un empleado postuló un cargo, ¿no es cierto?, a través de LinkedIn y pincha aquí, le dijeron cuando mandaron el correo, ¡pum!, y votaron la empresa. Entonces, lo que tenemos que tener hoy día es tener cuidado que los riesgos están en todas partes. Y el responsable de generar esto es el gerente general. Y el número uno de los riesgos para mí es tener una cultura de riesgo. Esteban lo señalaba, cuando empezamos con el tema de riesgo, costó venderlo. Si no lo compra el responsable de la compañía, no va a ser posible tener una cultura de riesgo. Tiene que haber un responsable de riesgo. Tenemos que tener bien las 3 líneas de defensa. ¿Ya? Contar con un presupuesto. Contar con un presupuesto de riesgo, porque eso es lo que más cuesta a veces. Porque a veces no se ven los beneficios, porque cuando uno blinda un riesgo que no acontezca, ¿no es cierto? Dice, oye, gasté de más, pues si no pasó nada. Pero a lo mejor no hubiésemos hecho ese gasto, esa inversión, se hubiera gatillado ese riesgo. Hacer un seguimiento, contar con políticas de riesgo que sean extensivas a toda la compañía, desde la persona que abre la puerta por un riesgo de seguridad física hasta el que hace el algoritmo más complejo, contar con procedimientos. Y siempre lo más importante, tener un equilibrio entre lo que yo voy a invertir y el riesgo que voy a mitigar. Es súper importante, porque yo puedo blindar mi casa para que nadie entre, pero tampoco puedo salir. Y lo más importante, y aquí pongo la anécdota de en la tortilla de jamón con huevo, entre ser gallina y ser cerdo en la tortilla, tenemos que ser cerdo, tenemos que involucrarnos y ser parte de esa tortilla. Y no participar por el huevito y me voy. ¿Ya? Entonces, cultura, compromiso, responsabilidad, ¿no es cierto? Desde el arte, top down y también bottom up. Eso era lo que quería transmitir. Espero haber aportado. Gracias, Américo. Una consulta que yo te quería hacer, Américo. Claramente, al principio, no es tan fácil incorporar o comprarse este tema de la gestión de riesgo porque antes no existía. O sea, cuando empezamos a trabajar, no existía efectivamente áreas de gestión de riesgo. A lo sumo había áreas de riesgo de crédito, que antes dependían de los ejecutivos de cuenta también, pero sí habían primero áreas, de manera independiente, áreas de riesgo de crédito, en la industria financiera me refiero. Y claro, en los años 90, por ejemplo, no habían gerentes de riesgo operacional, incluso de riesgo mercado. Entonces, eh, los cambios que han habido, tú lo graficaste un poco en los últimos años, han hecho que los desafíos que tienen las empresas sean mucho mayores. Y eso justifica, en mi opinión, que haya alguien dedicado a esas materias. ¿Tú has visto desde hartos años tu experiencia, el entorno tecnológico, personas, cómo lo has visto que ha cambiado desde que empezaste a trabajar hasta hoy día, Américo? Mira, lo primero yo creo que hay una mayor conciencia de riesgo, de lo que significa riesgo. Ya no se mira tanto como un gasto, ya vienen a pedir plata, no, ya no. Hay una mayor conciencia del riesgo. ¿Por qué? Porque se han materializado riesgos. Porque o lo ve lo que ha pasado en el sistema financiero chileno, tenemos varios casos, ¿no es cierto?, notables, un riesgo chiquitito lo que pasó en el Banco Central de Chile. ¿Te recuerdas lo que pasó hace poco? Que reemplazaron a un proveedor y pagaron una factura a quien no correspondía, que era un monto bajísimo. Pero estalló, salió porque ahí se gatilló un riesgo poquita plata. Pero gatilló otro riesgo, gatilló un riesgo reputacional para el Banco Central y salió en todas las partes. En todas partes, oye, le cometen un fraude al Banco Central. ¿No es cierto? Lo que pasó en el Banco de Chile con el tema en el SWIFT, ¿no es cierto? Entonces hay una mayor conciencia, hemos evolucionado hacia una mayor conciencia de riesgo positiva. Positiva. Yo creo que hay una sensación de que debemos cubrir el riesgo y el tema del teletrabajo también de la pandemia vino a apoyar eso, porque tuvimos que cubrirnos, porque estábamos en la casa. Estábamos en la casa y cómo me conecto a casa. Entonces yo creo que tenemos una evolución positiva hacia, ¿no es cierto?, una mayor conciencia del riesgo, pero nos falta aún tener una posición de que tenemos que tener un responsable para ese tema y no compartirlo. Mira, como anécdota, yo llegué a la compañía y ciberseguridad estaba en primera línea de defensa. Primera línea de defensa. Yo lo saqué y lo puse inmediatamente en segunda línea de defensa. Porque tenemos que tener a alguien responsable y que su función sea preocuparse, en este caso, de la ciberseguridad. Así que evolución positiva, pero aún nos falta. Aún nos falta. Gracias, Américo.
quiero preguntarle a Mauricio. Mauricio, para que sepan, ha hecho el esfuerzo de que, de hecho, está desde el aeropuerto, van a ir pasando gente ahí entre medio del bosque que tiene, porque le tocó un viaje hoy día entre Kansas y Washington, si no me equivoco, Mauricio, y está desde el aeropuerto conectado. Así que vamos a conversar con él primero. Mauricio, desde tu perspectiva, tú trabajaste algunos años aquí en Chile, no fueron muchos, tuvimos la suerte de trabajar juntos en esos años. Y después te fuiste a Estados Unidos. ¿Cómo has visto la importancia que tiene allá en la empresa financiera la gestión de riesgo, igual que acá, mucho más? ¿Cuál es tu visión? Sí, primero que nada, como dices tú, Esteban, quiero disculparme de antemano por si ven gente pasar, por si se escuchan algunos ruidos. Efectivamente, estoy en el aeropuerto, estoy en un lounge, aquí algo privado, pero puede que se escuchen algunos ruidos. Segundo, agradecer la invitación. A mí, Esteban lo mencionó, somos afortunadamente todos amigos, ex colegas, y es un honor estar aquí en este panel. Y lo tercero, que no puedo dejar de decirlo, eh, Esteban mencionó, yo trabajo para la Reserva Federal, he trabajado ahí en los últimos 12 años haciendo risk management, pero hoy estoy aquí como contador auditor, ingeniero de información de la Universidad de Chile, como amigo de Esteban y como un profesional más del rubro. Las opiniones que yo diga son solamente mías y no representan en ningún caso el sentir de mi organización. Bueno, El disclaimer oficial, está bien. después de haber dicho eso, atendiendo tu pregunta, sí, hay diferencias. O sea, yo creo que, como en muchos aspectos, se van unos cuantos daños más arriba en la escalera, unos pasos más avanzados en cuanto a la seriedad con que se toman ciertas decisiones, ciertas estructuras organizacionales, y en este caso en particular que estamos hablando de riesgos, sí hay una cultura mucho mayor, aun cuando hay mucho por avanzar todavía. Yo escuchaba muy atentamente lo que muy certeramente contaba Américo, y es cierto, o sea, el riesgo no es siempre visible. No es tangible los beneficios del riesgo. Muchas veces implementamos funciones de riesgo en base a básicamente tres razones. Una, porque el regulador lo establece. La segunda es que hubo un fraude, hubo un evento catastrófico que nos obliga a ponernos en esta posición, y ninguna de esas dos posiciones es la ideal, porque en realidad son reactivas. Y la tercera la tercera razón es cuando los líderes de la organización se toman esto seriamente. Entonces, yo creo que ahí es cuando yo noto algunas diferencias entre Chile y Estados Unidos, que acá incluso hay políticas de Estado en este sentido. Yo he trabajado por muchos años en lo que es cybersecurity, y creo que en ese sentido estamos años luz en Estados Unidos con respecto a lo que pasa en Chile en cuanto a la seriedad que se toma el tema, a la inversión que se hace y a la discusión de Estado, dándole la importancia que corresponde a este tipo de riesgos. Mauricio, ¿y tú crees que efectivamente las empresas, sea donde sea en realidad, terminan dándole más importancia a esto o viéndole más valor siempre después que pasa un evento? No necesariamente, o sea, yo creo que por ahí pasa el tema de nosotros, los profesionales que nos dedicamos a esto, de expandir la palabra. Suena un poco religioso lo que estoy diciendo, pero es una suerte de evangelización lo que tenemos que hacer. Es hablar del tema, es hablar no solo de los beneficios que podría entregar, sino que los perjuicios que hemos absorbido durante los años. Y es importante resaltar las condiciones que nosotros como institución particular podemos tener en el contexto general de la industria. A veces los beneficios se muestran en no absorber los costos o los riesgos que están asumiendo otros. En ese sentido, hay que tratar de demostrar el valor, y eso cuesta mucho, porque no es tan tangible como otros tipos de beneficios. Pero yo creo que, y espero que no sea la única opción de asumir un control de riesgo, una estructura de control de riesgo en base a un fraude, a un evento grande que haya producido desastre, sino que ojalá venga de un convencimiento de que esta es una función, y más que una función, de verdad que es un estilo de vida o es un estilo de operación en cualquier industria.
más que una función que se pueda determinar y sacar, va en cada uno de los participantes y miembros de la organización estar convencido de la importancia de los riesgos. En ese sentido, si alguna vez logramos implementar esa cultura en cualquier organización, nos podemos, de alguna manera u otra, olvidar de la primera, segunda y tercera línea de defensa, porque toda la organización va avanzando en bloque, hacia adelante y hacia atrás. O sea, en cuanto a tener conciencia del riesgo, en cuanto a tener conciencia de lo que estamos, del deterioro que se puede producir en la organización y el costo que eso nos genera a todos. Perfecto. Gracias, Mauricio. Bueno, quería ahora preguntarle a Cristian Álvarez, como les decía, desde su vista, en su experiencia como un miembro y un regulador que llegó a posiciones ejecutivas incluso. Cristian, en tu opinión, ¿a las empresas les cuesta ver el valor de la gestión de riesgos o las empresas financieras, por ejemplo, que están obligadas, finalmente terminan viéndole nítidamente el valor? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, ¿te escuchas? Sí, te escucho. Sí, perfecto. Bueno, primero saludar a todos quienes están eh, participando de este encuentro. Saludar también, por supuesto, a Mauricio, Américo y mucho tiempo también los conozco. A ver, yo coincido con lo que han señalado Américo, con lo que ha señalado Mauricio también, en varios aspectos. A mí me parece que efectivamente aquí ha habido una evolución y yo he podido o tenido la posibilidad de ver esa evolución de lo que es la gestión de riesgo. En general, con muchos aspectos, la gestión de riesgo, desde mi punto de vista, parte de lo que es el ámbito regulatorio de las industrias. Es decir, industrias, ¿no es cierto?, que son más sensibles y que por lo tanto tienen una mayor relevancia, suelen ser reguladas y a propósito de eso, por lo menos en el caso nuestro en Chile, claro, todo el tema de la gestión de riesgo inicia principalmente en lo que es el mundo bancario, el sistema bancario, a propósito de la regulación. Entonces, en esos primeros años, efectivamente, creo que la visión que había era, como lo señaló en su momento Américo, una suerte de costo, es decir, una necesidad de cumplir con el regulador, y eso obviamente traía un costo. Creo que tuvo que pasar un par de años para que ya los actores, obviamente tal, no sé, por los gerentes de las distintas áreas, no solamente los gerentes generales, también los gerentes de finanzas, los gerentes de operaciones, ¿no es cierto?, fueran efectivamente tomando conciencia de lo que implica la gestión de riesgo. Fueran entendiendo que no era solamente una herramienta más, no era un proceso más, sino que era una forma de administrar finalmente una empresa. Hoy día creo que hay bastante conciencia de que la gestión de riesgos finalmente es un esquema de administración, un enfoque de administración. De hecho, bueno, hay por ahí algunas frases respecto a la gestión de riesgos. A mí me gusta una que suelo mencionar en las clases, qué sé yo, en charlas, y que básicamente la gestión de riesgos es el arte de tomar decisiones en un mundo incierto. Esa es gestión de riesgo, no es solamente un proceso, no es una serie de controles, sino que más bien es moverse en una industria, en un mercado que tiene una serie de factores que lo hacen incierto. Entonces, ¿cuál es mi visión respecto de por qué quizás no se le da el valor que corresponde? Yo creo que en parte porque no se conoce totalmente lo que significa la gestión de riesgo. Yo creo que todavía puede haber algo de eso en algunas empresas, las que tienen menos experiencia. Creo que en el ámbito bancario ya, ¿no es cierto?, son etapas superadas y ahí hay mucha conciencia y hay mucho trabajo y hay mucho desarrollo. Pueden haber problemas como, por supuesto, los pueden haber en cualquier industria, pero obviamente hay un terreno mucho más avanzado. Pero siento que en otros sectores esto es más, todavía es más prematuro, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto
Creo que el desafío es efectivamente que quienes están a cargo de estas empresas, ¿no es cierto?, desde la alta dirección, la alta gerencia, tomen conciencia de lo que es el valor. Y el valor de la gestión de riesgos es básicamente, ¿no es cierto?, apoyar a lo que es el proceso de planificación estratégica. A la medida que tenemos un buen proceso de gestión de riesgo, tenemos mayores probabilidades de que la estrategia que genera la empresa se cumpla. Ese es el principal valor. Si no se conoce esto, es difícil entonces que se tomen las medidas que correspondan y que la alta dirección y la alta gerencia transmita también al resto de la organización cuál es ese valor y la importancia de entonces tenerla presente en el día a día dentro de lo que son las actividades de la empresa. Vale, vale, vale. Yo, una cosa que me tocó vivir, y se los quiero preguntar su opinión, me tocó vivir desde la práctica, ¿ya? Tuve la suerte de trabajar en una muy buena empresa que es la Mutual de Seguridad, una empresa muy noble además, y tuve la suerte de formar ahí el área de gestión de riesgo corporativo, ¿ya? No se hacía, se supone, gestión de riesgo. Pero una cosa que las empresas y que la gente que trabaja y que dirige las empresas no siempre se dan cuenta es que gestión de riesgo estoy haciendo siempre. Aunque no haya explícitamente un cargo de gestión de riesgo, yo estoy haciendo gestión de riesgo siempre. Me acuerdo que en una de las visitas en que yo estaba conociendo la Mutual de Seguridad, que es una empresa bastante particular, es una compañía de seguro, una FP, una ISAPRE, una empresa consultora, todo bajo un mismo rubro, ¿ya? Em, Paga pensiones, paga sueldos en el caso de licencias médicas, como les digo, tiene un hospital complejo, avanzado, entonces tratando de ver cómo, a cargo de todos los riesgos ahí, cómo íbamos a abordar, sobre todo los riesgos del hospital, por ejemplo. Imagínense a alguien que ha trabajado en el mundo financiero, ir a ver los riesgos operacionales del hospital. Bueno, la cosa es que finalmente lo hicimos, pero lo hicimos porque, entre paréntesis, hay una ley que obliga a todas las entidades de salud que se acrediten. Y la acreditación es fundamentalmente ver cómo controlan sus riesgos operacionales. Eso es llamativo. Bueno, pero cierro paréntesis, estaba yo conociendo el hospital y fui a las bambalinas del hospital, en el fondo, ¿cierto? Y entré a la parte donde estaba, no sé, temas de lavandería de ropa, cosas de ese estilo, y bajé a un subterráneo donde estaban generadores de electricidad. Un hospital avanzado no puede dejar de ser abastecido de energía eléctrica, ¿ya? Y por lo tanto, estaban mostrándome los generadores que eran gigantes, íbamos caminando y de repente pestañeaba la luz. ¿Ya? Y yo pregunté qué pasó. Ah, de haber habido un corte, me dice. Se encienden estos generadores que eran bastante modernos, muy bien mantenidos. Y le pregunto, bueno, ¿y esto cuántas veces pasa? ¿Hay un registro? No, me dice, no hay ningún registro. ¿Pero cuántas veces pasa? 3, 4 veces al mes. Y no hay ningún registro. No. Bueno, a partir de ahí pedimos que hubiera algún registro. Y nos enteramos que ese día hubo un corte importante en la zona poniente, se afectó el metro, se afectó el aeropuerto internacional de Santiago, y en el hospital de la Mutual nadie se enteró que se había cortado la energía eléctrica. ¿Ya? Eso es hacer gestión de riesgos. Tener generadores para que no falte la energía eléctrica, obviamente es tener una medida de mitigación de un riesgo. ¿Sabían en el directorio y la gerencia general que gracias a la adecuada mantención y esos equipos que habíamos evitado y mitigado todos esos riesgos que otras organizaciones sí habían sufrido? No sabían. Entonces, incluso sin que haya afecciones a las entidades, yo puedo decir, miren, este es el valor de la gestión de riesgos. Estoy evitando que esto suceda y lo he evitado muchas veces. ¿Ya? Eh, Nadie ponía en duda en esa organización que las mantenciones de esos equipos tenían que ser estrictas, disciplinadas y controladas, supervisadas. ¿Ya? Entonces, el hecho de ver cuánto ya la empresa ha hecho de gestión de riesgo es algo que hace que los administradores se den cuenta que efectivamente lo están haciendo. Y dada la relevancia que algunos eventos tienen, hacerlo de manera explícita, sistemática, es obviamente una cuestión que también agrega valor.
no sé si a alguno de ustedes les ha tocado en sus organizaciones tener eventos relevantes o que las medidas que la empresa había implementado evitaron eventos relevantes asociados a cualquier riesgo. Yo sé que Américo tiene mucha historia que a lo mejor nos podría compartir alguna. Oye, te voy a contar una reciente. Yo hace poco hicimos el curso BEC, Business Email Compromise, que es cuando le mandan al ejecutivo un mail y te piden. Y de recién hay esos cursos. Y yo hice, y no me fue muy bien en la prueba, pero justo me llega, en ese momento, me llega un correo del presidente del directorio. Y de hecho dice, Américo, te llamó Juan Pérez de la empresa auditora, que era nuestra empresa auditora. Yo voy a contestar y miré el correo y dije, como diría Mofica, sospechoso el tema. Entonces, entonces llamé por teléfono al presidente del directorio y le dije, Juanito, ¿tú me mandaste este correo para presentar? No, no lo conozco, me dice. Bueno, hicimos una indicación, era un correo falso. Y claro, si yo contestara el correo de inmediato, le digo, no, no me ha llamado, me llama inmediatamente una persona y me pide el pago de una factura o algo. ¿Y por qué yo llamé al presidente del directorio? Porque en el curso de riesgo te decían, si tú recibes un correo que no te genera confianza, llama al remitente. Si no hubiese tenido ese curso, capaz que no hubiese llamado. Porque en el pasado una vez pagué una factura que no correspondía, cuando era, ¿no es cierto?, en Santander, cuando pagué una factura porque era mi y no correspondía, era poca plata de mi hermano, si no, no estaría contando esta historia. Pero en esta oportunidad lo que aprendí era que ese curso, que de repente, ay, qué lata tener que hacer este curso, yo tengo un lema en la compañía, los cursos son parte del trabajo. Porque cuando dicen, hoy tengo que hacer este curso y tengo mucho trabajo, no, sí, en la capacitación, es parte del trabajo. Y ese curso me enseñó a que si recibo un correo y me merece un poco, llamé. O si no, quizás en qué lío me hubiese metido. Recordad que en Chile hace poco a un gerente general de una empresa internacional lo llamó el CEO del extranjero, ¿no es cierto? Y le dijo, ¿tienes dólares? ¿Y por qué me está llamando por WhatsApp? Etcétera, etcétera. El tipo, si tengo dólares, guárdame en la caja 3 millones, mandó los 3 millones de dólares y después le escribió, ¿por qué no me escribiste por acá? Y te mandé los 3 millones de dólares. ¿Qué 3 millones de dólares? Estaban comprando una compañía internacional. Ese es un BEC que se gatilló. En el caso mío, a lo mejor no necesito 3 millones de dólares, puede ser uno o lo que sea, en la cultura, la capacitación y que estoy en la organización involucrada. Y otra cosa, una vez mi secretaria le mando a mi secretaria, oye, me está llamando esta persona, llámala, le digo yo. Y me dice, chequeaste bien el origen del correo. Mi secretaria me estaba retando por un tema recuperacional. Y ahí es lo que señalaba anteriormente, ¿no es cierto? Toda la organización, no hay gente ya, porque, pero la secretaria me dijo, revisaste bien el origen del correo. Entonces, esa, y hay muchas cosas que te tratan de hacer goles, pero hay que tener cuidado. Y la cultura es súper, súper importante. A todo nivel, a todo nivel. Gracias, Américo. Oye, una cosa que tengo que recordarles, acuérdense que para los que están presentes, los asistentes que se mantengan hasta el final, vamos a sortear una beca del 50% del diploma en gestión integral de riesgos. Un diploma que el año pasado relanzamos con un programa nuevo, con módulos nuevos y que hasta ahora, en los 2 semestres que llevan, en las 2 versiones que se llevan, ha sido bastante bien evaluado. ¿Ya? Así que si se quedan hasta el final, van a poder participar de ese sorteo. Américo mencionó, Cristian, un tema súper relevante que tiene que ver con nuestro diploma, que es la formación. Desde tu perspectiva, en las revisiones que tú hacías, eh, ¿la gente de gestión de riesgos se formaba efectivamente para estar al nivel de las exigencias que tenían en tus revisiones, que eran de la Superintendencia de Banco, me recuerdo? ¿Veías tú ese énfasis? Porque una cosa que los reguladores hacen también es, de alguna manera, empujar esa formación. ¿Cómo veías el tema de la formación en los auditores y en la gente de riesgos? Cristian. A ver, yo creo que hay una mezcla de temas. Efectivamente, uno de los puntos que en nuestro caso como reguladores, nosotros siempre teníamos en mente era cómo se preparaba una empresa, una organización para hacerse cargo de lo que son los riesgos que asumía. Y entre eso estaba la forma en que las personas a cargo, ¿no es cierto?, iban adquiriendo
adquiriendo herramientas. Una forma efectivamente a través de las capacitaciones. Ahora, lo importante ahí, y es lo que yo veía también, que tú tienes de alguna manera dos ámbitos en los cuales es importante capacitarse. Uno en los temas específicos. Por ejemplo, han hablado de ciberseguridad, tecnología, finanzas, los temas específicos que están sujetos a riesgo. Y el segundo ámbito es en lo que es gestión de riesgo en sí, ¿ya? Porque yo puedo ser experto en finanzas, pero no necesariamente voy a saber lo que es gestión de riesgo financiero, o puedo ser experto en tecnología, pero no necesariamente voy a tener todos los elementos para gestionar el riesgo tecnológico. Entonces, es importante que las capacitaciones se considere por una parte el objeto, por decirlo de alguna manera, sujeto a riesgo, y por otro, lo que es el esquema de gestión de riesgo asociado. En general, por lo menos en el ámbito que me correspondió evaluar, vi mejores o vi en general capacitación, en algunos casos mejores que en otras, pero en general vi esta capacitación. En algunos casos, sobre todo al principio, la veía más enfocada en los temas propiamente tal, en finanzas, en operaciones, en tecnología, más que en gestión de riesgo. Pero creo que eso puede haber sido también producto de que la gestión de riesgo era más incipiente y por lo tanto había menos quizás personas a cargo de capacitar que tuvieran también los conocimientos de gestión de riesgo. Como señalado, creo que la gestión de riesgo no es una herramienta solamente, es un proceso que es parte de la administración y por lo tanto también requiere ciertas habilidades. Eso diría yo en general. Ahora, más allá de la capacitación formal, a mí lo que me parece que es súper necesario es la difusión al interior de las empresas. Porque esto, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, tiene que nacer y tiene que ser impulsado desde la alta dirección, desde la alta gerencia, pero que tiene que incluir a toda la organización, a todos los niveles que participan o que son parte de la gestión de riesgo. Ahora, capacitar es una forma, pero creo que también hay otras formas de hacerlo que tienen que ver con instancias de discusión, instancias de participación. Estas suertes como de jornadas, ¿no es cierto?, que uno suele hacer, por ejemplo, en las empresas, jornadas de planificación, bueno, jornadas de riesgo que le permitan a la gente entender de los distintos equipos de qué estamos hablando, en qué etapa estamos en la gestión de riesgo, cuál es el rol que me corresponde a mi equipo, cuál es la etapa, ¿no es cierto?, en la que está la alta dirección respecto a lo que es gestión de riesgo, cómo mejoramos lo que estamos haciendo. Creo que es una forma de ir también generando valor en las personas a través de las instancias de discusión en estas jornadas, por decirlo de alguna manera, en los que se discute, pero también se difunda lo que la organización está llevando a cabo en el ámbito de la gestión de riesgo. Perfecto, sí, sí, tiene que ver, ya, Romy ya nos va a comentar algunas de las preguntas que han hecho los asistentes, pero no quería dejar pasar el tema que tiene que menciona Cristian y que también lo había dicho Américo antes, que tiene que ver con la cultura. La cultura se puede orientar hacia efectivamente gestión de riesgo y hay algunos bancos, por ejemplo, que me ha tocado ver que ellos fomentan y orientan y específicamente tratan de llevar a la empresa hacia una cultura de gestión de riesgo, que hay que fomentarla, que hay que capacitarla, como decía, evangelizar permanentemente, porque es algo que naturalmente no siempre sale. ¿Ya? Gracias, Cristian. Los voy a interrumpir. Hay dos consultas. Omar Labra nos dice que al realizar la gestión de riesgos, muchas veces se frena el impacto en sí. No es tan bien valorado por las áreas. ¿Es posible de valorizar de una mejor manera estos eventos? No sé si alguno quiere responder. Yo puedo responder, pero me gustaría ver si alguno de nuestros... Mira, una forma de valorizar los eventos o de hacerlos visibles, más que valorizar, ¿no es cierto?, es hacer ejercicios que son súper interesantes. Nosotros tenemos un tema que se hacen ejercicios escondidos, o sea,
te llega un regalo o te mandan un correo, te acabas de ganar un Starbucks, pincha acá, y ejercicios que son bastante interesantes. Había un encuentro de riesgo operacional y llegó una invitación a la oficina con la tarjeta de ingreso, con la foto, tú me has sido invitado y el tipo ya ingresa tu código de... Entonces, una forma de visibilizar y de medir los impactos es cómo nosotros hacemos ejercicios que te permitan mostrar los impactos eventuales que podrías tener al asumir una actitud de riesgo, pinchar algo, recibir algo, no sé, llamar a alguien, en el caso del ejemplo que yo puse, que tenía otro, no haber contestado de inmediato el correo y ese tipo de cosas. Yo creo que frente a esa pregunta, más que valorizar y ponerle peso encima, es cómo yo voy mostrando, ¿no es cierto?, los impactos eventuales que podría tener, ¿no es cierto?, si me salto o incurro en una situación de riesgo. Sí, yo, una Esteban, cosa también. Dale, Mauricio, dale. claro, yo también quisiera decir, totalmente respaldando un poco lo que dice Américo, es importante valorizar incluso cuando se produce un evento, cómo reaccionamos ante ese evento. Independiente que no podamos asignarle un valor económico, pero si teníamos un plan de recuperación de operaciones y frente al evento operamos de una manera que nos permitió recuperar las operaciones dentro del tiempo estimado, dentro del tiempo razonable, dentro del tiempo que no provoca mayores impactos ni operativos ni financieros, yo creo que eso es súper importante resaltar. A la vez hablábamos de capacitación, de entrenamiento, de testeo, como hablaba Américo. Nosotros también hacemos mucho de estos testeos de penetración a nivel personal, a nivel organizacional, que es sumamente importante. Muchas veces no, o sea, testeamos y afortunadamente recibimos buenos resultados, pero también es bueno mostrar, insisto, como lo traté de decir anteriormente, hacer un benchmarking aquí y ver cómo lo está haciendo el competidor, cómo lo está haciendo la industria. ¿Estamos sobre el promedio? ¿Estamos siendo los líderes en cuanto a protección? Y si estamos en el top 1, 2 o 3, yo creo que eso es cuantificable, eso es demostrable y eso entusiasma a aumentar esta cultura de riesgo. Si nos mostramos como los líderes en el mercado en cuanto a seguridad, y cuando hablamos de seguridad no entendamos de que somos infalibles, también tenemos que entender de que hay prioridades, de que tenemos que saber identificar cuáles son los activos más valiosos, y cuando digo activos no me refiero necesariamente a cosas materiales, sino que cuáles son las cosas que más son importantes para la organización, como el ejemplo que dabas tú, Esteban. O sea, son los pacientes y quizás no tenían en el hospital, si no tenían energía para mantener los pacientes conectados a toda la maquinaria que muchas veces soporta sus vidas, ese activo se va. Y eso sería un costo muy, muy grande. Entonces, si podemos tener un buen proceso de evaluación de riesgo o evaluación de prioridades y de manera constante. Las prioridades cambian, los procesos cambian, la gente cambia, la tecnología cambia, entonces esto es una cosa dinámica que tenemos que estar haciéndola constantemente. Y si el competidor no la hace y el competidor tiene una falla, no es que queramos que la tenga, pero ahí se puede demostrar que nosotros estamos en la vanguardia, que nosotros estamos mejor protegidos que los otros de la industria, y creo que eso es cuantificable y es demostrable. Perfecto. Yo quería agregar a eso también algo, como el ejemplo que recordaba Mauricio. Si uno se va a los procesos críticos de una organización, a los más relevantes, se va a dar cuenta que hay controles. Y habitualmente esos controles son controles importantes, son controles clave. Si uno identifica los controles clave, esos controles existen porque existe un riesgo que amerita que ese control exista. ¿Ya? Entonces, basta decir, bueno, ¿y si este control no existiera? ¿Qué pasaría con este riesgo? Eh, en el fondo, yo estoy diciendo, mira, el valor que tiene el control que estoy haciendo, al final es el valor de la gestión del riesgo, porque estoy identificando un riesgo, estoy aplicando un control. Acuérdense que antes del informe COSO se hablaba solo de control interno, por ejemplo. Hoy día cuando se habla de control interno, después del informe COSO, tengo que incorporar los riesgos, porque si quiero saber cuál es el mejor control, si mis controles son adecuados o no, suficientes o no, tengo que saber cuáles riesgos están mitigando. Por lo tanto, el tener el círculo completo es lo que hace que agregue valor. Y si, e insisto, este control no existiera, yo tendría un impacto de tal y cual. Por lo tanto, de ahí de alguna manera puedo mirar. No siempre a lo mejor se puede cuantificar de manera exacta,
pero sí podría yo estimar que es un impacto muy relevante o no tan relevante, ¿ya? Tal vez cuantificar no siempre es posible porque algunos riesgos, particularmente el operacional, los reputacionales o los estratégicos, no son siempre tan cuantificables como los riesgos financieros, ¿ya? Pero esa es una forma en la cual se podría hacer. Romy, ¿tienes alguna otra? Sí, Oscar Soto dice, ¿cómo puedo elaborar una estrategia para hacer ver a la alta dirección de la importancia de riesgos operacionales cuando no estás en una posición elevada, pero tienes participación? Y cuando hay una gerencia que no le toma mucha importancia, dado que tiene que destinar recursos. Mm. Américo, tú estás en Mira, posición de gerente general, pues. mira, yo creo, mira, yo soy gerente de una empresa chiquita, somos pocos, por lo tanto, la costumbre de uno, bueno, Esteban conoce el estilo que yo me involucro, yo soy, en el caso de la tortilla de jamón con huevo, yo soy cerdo, ¿no es cierto? Me gusta estar involucrado en el tema. Y es como hago llegar el mensaje, cómo llego, ¿no es cierto?, a algún comité, a algún foro en la compañía, a la alta dirección, llegando el mensaje que yo estoy viendo este tipo de cosas. Porque yo lo mencioné en la primera parte, los principales stakeholders del tema riesgo al interior de la compañía son todos los colaboradores. No hay ninguno que no se escape de este tema. Entonces, la forma de llegar es ver cómo yo hago visible esto sin saltarme las instancias correspondientes, número uno, y ver y tratar de tangibilizar el mensaje que estoy dando. Porque cuando hay, ¿no es cierto?, cierto escepticismo al tema del riesgo, que algunos lo ven como un costo hasta que se materializa. Lo ven como un costo, nada más que un costo, o un por cumplir, como se llama, ¿no es cierto? Algunos, ya tengo que cumplir con la norma. ¿No es cierto? Cuando no se hay que tangibilizar y hay que ver los impactos. ¿Cómo muestra los impactos de un evento que podría candidarse? Creo que lo mencionó Mauricio. Hay que ver los impactos que podría hacer. Y que esos impactos es como un seguro. Ojalá, todos pagamos un seguro, ojalá nunca lo usemos. Acá ojalá nosotros tengamos medidas pues ojalá nunca se gatillen. Y ahí lo importante, Oscar creo que hizo la consulta, es cómo llego de la mejor forma visibilizando esto. Un correo, una reunión, un pasillo, y eso es súper relevante. Oye, ¿sabes que yo estoy viendo esto? Es súper. Y si hay comité o instancia al interior, por ejemplo, lo que señalaba, que lo voy a tomar un poco, esto de tener sesión, ¿no es cierto?, de riesgo donde participe toda la compañía, ofrecerse, oye, te puedo hacer una consulta porque veo estas cosas. Hay que tratar de visibilizar y hacer tangible los impactos que pueda tener una situación de riesgo, en mi opinión. ¿Mm? Sí, una cosa, es difícil sí llevar a cabo alguna, a veces esta labor, si es que efectivamente, como hemos dicho, y de Tacomérico y algunos de nuestros invitados también, si es que esto no tiene el apoyo de la alta administración, del directorio, es más difícil, eso está claro, eso está claro. Eh, una forma tal vez que nos ha tocado verlo es decir, a ver, usted hay una empresa en Chile y tiene un referente internacional. Si usted se fija y esa empresa es grande a nivel mundial, seguro que hace gestión de riesgo. Y seguro que tiene expuesta información sobre sus riesgos de todo tipo, tiene el apetito de riesgo incluso declarado. Entonces, si yo quiero ver a esa empresa como referente, bueno, hay una cosa que yo no estoy haciendo, que puede ser la gestión de riesgo. Esa es otra forma de querer mostrar eso. Me acuerdo también que con Américo hacíamos en la Corona de Bolsa y en la AGF, mirar las multas que tenía la competencia, porque la CMF, la Super de Valores y Seguro en su tiempo, publicaba las multas. Decíamos, oye, pero espérate, nosotros esas multas no... No, porque nosotros tenemos controles y por lo tanto eso no nos podría pasar. O a veces nos damos cuenta que sí nos podría pasar. ¿Ya? La idea es aprovechar de la experiencia de los otros. Po. Si yo impongo un control y me doy cuenta que no estoy, porque estoy expuesto, ojalá que sea otro el que se equivoque y no pague el costo yo. Esa es otra manera también que yo puedo mostrar que esto de alguna manera nos está sirviendo. ¿Estamos, Romy, con las preguntas? Mira, hay otra consulta de Benjamín Ulloa. Dice, ¿riesgo operacional se considera un riesgo financiero o no financiero? Ya, yo creo que Cristian nos puede responder eso. Po. En- bueno, yo creo que hay distintas visiones. En mi opinión personal es que no. Yo por lo menos veo los riesgos
financieros más relacionados con lo que son los riesgos de crédito, los riesgos de mercado, los riesgos de liquidez, es decir, que tienen un origen financiero. Ahora entiendo que en algunas clasificaciones el operacional también se incluye como un riesgo financiero, dado que el impacto, ¿no es cierto?, que puede tener un riesgo operacional también es financiero. Pero desde mi punto de vista, claro, si uno lo ve más bien como en cuanto a la fuente del riesgo, yo diría que más bien un riesgo no financiero. Ahora hay instituciones que ustedes lo saben, que estuvieron ahí en el Banco Rojo. Hay instituciones que lo clasifican como derechamente como no financiero. Esa es mi opinión. Ahora, más allá de la clasificación, y el punto que quiero yo por lo menos señalar, me parece que el modelo a aplicar debe ser el mismo, independiente de que lo clasifiquemos como financiero o como no financiero. Finalmente, la relevancia del riesgo va a ser la misma y por lo tanto la necesidad de gestionarlo sigue siendo la misma, independiente de la clasificación que uno le pueda asignar. Ahora, solo para no quedarme con el punto, solo quería hacer una acotación muy breve respecto de la consulta anterior. A mí me preocupa cuando son las áreas las que tienen que estar convenciendo a la gerencia o a la dirección de la importancia del valor de riesgo, porque esto en rigor debería ser al revés. Si no parte desde la alta gerencia, desde la alta dirección, yo veo muy difícil que finalmente el proceso pueda ser exitoso, ¿cierto? Porque es como que más bien las áreas tuvieran que convencer a la gerencia, a la dirección de la importancia de hacer planificación estratégica. Si no está convencida la alta dirección, es muy difícil que entonces la institución lo pueda hacer, porque esto requiere compromiso, requiere recursos, y esos recursos y ese compromiso no lo da la alta dirección, es bien difícil lograrlo. ¿Ya? Será solamente una acotación. Exacto. Respecto de la pregunta que nos hacen, Cristian respondía bastante bien. Va a depender de cómo se establezca la definición, ¿ya? En mi opinión, y por lo menos lo que recomendamos en el diploma, es que los riesgos sean definidos en función de su origen, ¿vale? Y por lo tanto tenemos riesgos estratégicos, riesgos de mercado, de crédito, operacionales, reputacionales. Eh, Prácticamente todos los riesgos pueden tener impacto financiero. Por lo tanto, todos los riesgos podrían ser financieros. Como todos los riesgos pueden tener mucho impacto y decir son estratégicos, entonces todos los riesgos podrían ser estratégicos, de cualquier tipo. Por lo tanto, las taxonomías de riesgos en general, como buena práctica, se elaboran en función del origen de los riesgos. ¿Por qué es importante hacer la diferencia, en mi opinión? Porque la identificación, la cuantificación e incluso el tratamiento es distinto. Los riesgos operacionales que tienen que ver con los procesos, con las personas, con la tecnología o eventos externos, se identifican de manera completamente distinta de cómo identifico el riesgo crédito o el riesgo mercado. Por lo tanto, si creo que un riesgo operacional es financiero, enredo un poco la cosa, ¿ya? En mi opinión hay que hacer una separación bien clara. Los riesgos operacionales, en mi opinión, no son riesgos financieros en función de su origen. Todos pueden tener impacto financiero, pero son riesgos que tienen que ver con los procesos, con cómo se organiza la entidad, de cómo se distribuyen las tareas, de cómo se segregan las funciones, de una cantidad importante de temas. Por lo tanto, en mi opinión, los riesgos operacionales no son riesgos financieros, ¿ya? Me parece que hay Yo otra comparto pregunta. plenamente eso. O sea, los riesgos financieros tienen su origen en los mercados, ¿no es cierto? El riesgo crédito es el comportamiento de pago de las personas, el riesgo financiero no debe estar asociado porque si no, voy a estar preocupado del mercado cuando puedo tener un proceso que no he dibujado bien y tengo un punto de riesgo que no lo voy a identificar porque estoy preocupado de otras cosas. Exacto. Rumi, ¿hay otra pregunta, me parece? Sí, hay un par de preguntas. eh, Vamos a ver si podemos hacerlas todas en honor al tiempo, porque además después tenemos que hacer el concurso. A ver, dice Miguel Puga, dice, podemos concluir que nuestra tarea es evangelizar para vivir la gestión de riesgo como una filosofía que se traduzca en una disciplina cultura de control motivador.
que invite a mejorar el comportamiento de cada persona integrante de la organización para alcanzar los objetivos de la planificación estratégica? Está bastante elaborada Sí. la pregunta. En realidad, en realidad uno puede describir de muchas maneras el rol que tiene la gente que hace gestión de riesgo. Lo importante es que la gestión de riesgos operacionales o de otra naturaleza ayudan a administrar la incertidumbre, como decía Cristian, la incertidumbre que se enfrentan cada día las organizaciones. Los controles están asociados a los riesgos, no son el leitmotiv de una organización. Una organización nace para efectivamente cumplir una visión, una misión en base a unos valores que describe, ¿cierto? Y eso se trasunta posteriormente en estrategia y objetivos. Lo importante es pensar que la gestión de riesgos se puede aplicar en todo nivel, desde la estrategia hasta la parte operativa, y que es algo que, como bien dice nuestro amigo, hay algo que hay que estar evangelizando permanentemente. Eso yo soy un convencido, ¿ya? Y probablemente parte importante o toda su afirmación es correcta, ¿ya? Pero lo relevante es que hay que estar trabajando en la cultura siempre, hay que mostrar cuál es el efecto que tienen los controles relevantes que estamos aplicando, hay que mostrar cómo organizaciones de países más desarrollados que nosotros tienen gestión de riesgo como una función imprescindible en las organizaciones. No es algo, por si acaso, ni que pide el regulador. Todas las grandes organizaciones tienen gestión de riesgo. Muchas otras disciplinas, además, han acogido la filosofía, entre comillas, de gestión de riesgos para aplicar o llevar de mejor manera su labor. La calidad, por ejemplo, se hace hoy día en base a gestión de riesgo, ¿ya? Entonces, es una cuestión que hay que trabajar permanentemente y no es una tarea fácil, eso estamos completamente de acuerdo. No sé, Romy, Iván, si ahí quedamos. Sí, 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 sí. sí, ¿puedo decir algo? Yo creo que sí, o sea, yo coincido mucho con lo que dice Miguel Puga, creo que hizo la pregunta o la observación esta, en cuanto a que efectivamente, como lo dije, tenemos que evangelizar, pero evangelizar en el sentido de repetir el mensaje. Acá uno de nuestros líderes tiene como un lema que dice, repite, repite hasta que te hagan un meme. Y es cierto, o sea, en el sentido de que en la medida que uno va repitiendo acciones, repitiendo frases, uno se va metiendo esa cultura en el inconsciente de cada uno. Y eso crea cultura. Cuando en la familia nos enseñaban a respetar, no era porque respeto era una palabra mágica, sino que eso facilita la vida en comunidad, porque eso nos facilita el acceder a ciertas oportunidades. Entonces, todas las cosas tienen una razón de ser. En este caso es la seguridad, en este caso es el control de los riesgos, pero no es porque sí, es porque tiene un fin último, que es apoyar el desafío o los objetivos de la organización. Y con una cultura de riesgo que no es el único valor que se tiene que pregonar en la organización, pero es un valor importante y tenemos que asignarle valor. Conectándolo con la pregunta anterior, cómo nosotros desde una posición de no privilegio, no de poder dentro de la organización, cómo podemos crear esta suerte de cultura, es preguntando, es siendo el mosquito que zumba alrededor del oído, preguntando, ¿y si falla qué? Bueno, puede que por muchos años nada falle y se van a reír de él, pero en el minuto que falle, todos se van a acordar que él siempre preguntó, ¿qué pasa si falla este proceso? ¿Qué pasa si falla este control? ¿Cuál es el riesgo que estamos absorbiendo? ¿Cuál es el costo que le asignamos? Y ojalá nunca suceda el caso, pero en el caso que suceda, que haya una falla grande que involucre un gran costo, de la primera persona que se van a acordar es de él. Y haciendo esta pregunta, repitiendo, repitiendo, hasta que lo hagan meme o evangelizando, como lo dijimos anteriormente, es como se hace la cultura, es como que se pone el tema sobre la mesa y empezamos a discutirlo en paneles, en foros, hacemos cursos, diplomados y así empezamos a difundir esta cultura del riesgo que es muy importante para la organización. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Estamos, yo creo, Romy. Sí, sí, vamos a dar entonces por finalizada la presentación.
les agradecemos a los relatores. Lamentamos no poder hacer todas las preguntas, pero el tiempo se hizo muy corto, estuvo muy entretenido. Bueno, déjenme darle las gracias a nuestros panelistas. Estamos en Estados Unidos, en Litoral Central, en el Centro Santiago, Américo y yo también, y bueno, y Romy también. Así que les damos las gracias por la participación. Los invitamos a seguir participando en nuestros diplomas. Este diploma de gestión de riesgo es el más antiguo que hay en nuestro país, tiene 2 versiones y de verdad los invitamos a sumarse a este grupo de gente que cree que esta es una disciplina que va a tomar mucha importancia con toda seguridad y que seguramente va a fortalecer sus posibilidades laborales, su carrera y obviamente cumplir todos sus objetivos personales también que están asociados a ello. Así que muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Romy. Muchas gracias, Julio, también por acompañarnos. Obviamente a Américo y a Mauricio y a Cristian, los 3 grandes amigos, que espero nos podamos ver pronto. Un abrazo a todos y muchas gracias. Bueno, nos juntamos donde Mauricio todos. Sí, cuando quiera. Vale, Que va a ser- Ya. un abrazo. Chao. Bueno, Muchas- oye, muchas gracias a muchas todos. gracias por la atención y cualquier cosa también a su disposición. Es grato siempre compartir la experiencia que uno ha tenido a partir de formación hasta gestionar toda una compañía con lo que significa gestionar el riesgo. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ti, Américo. Gracias a Nos ustedes. vemos, que estén muy bien. Chao. Chao, hasta luego.